¿Quién vive? Y a su nombre. Amén. Sabemos que estamos adorando y glorificando el santo y bendito nombre del Señor. Les vamos a pedir que se pongan de pie en esta hora y abran las Sagradas Escrituras en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Cuando lo tenga me contesta con un amén. El libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Leemos las Sagradas Escrituras honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Amén. Vamos a venir en palabras de oración. Que sea el Señor hablando a través de mi vida. Señor, te damos gracias, Señor, por este culto, Señor, por las alabanzas, por los coros, por todo lo que hemos hecho, Señor. Gracias, Señor, porque hasta aquí usted nos ha ayudado, Señor. Porque hasta el día de hoy usted ha estado con nosotros. Porque hasta el día de hoy su brazo no se ha cortado, Señor. Y su misericordia está con nosotros, Señor. Venimos, Señor, encomendando en usted, Señor, esta palabra, Señor. Que sea usted hablando al amigo, Señor. Que sea usted hablando al hermano, Señor. Que sea usted poniendo esa palabra en mi boca, Señor. Pasando ese carbón encendido en mis labios, Señor. Que no sea yo hablando palabra de hombre, Señor, sino que sea usted poniendo su palabra en mi boca, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Aquí nosotros vemos cómo el profeta Daniel había propuesto en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Así, ese es un gran ejemplo que nosotros tenemos como jóvenes también. Y esta palabra no es solo para los jóvenes, sino que es para los caballeros, para las damas, para los ancianos. Porque hoy en día allá afuera nosotros vemos cómo está el pecado allá afuera. Hombre con hombre y mujer con mujer. Nosotros vemos las cosas que ha hecho el diablo con este mundo. Nosotros vemos las grandes depravaciones morales y todo lo que está allá afuera. Y nosotros tenemos que cuidarnos delante de Dios. Tenemos que proponer en nuestros corazones no contaminarnos con el pecado que hay afuera. Así como Daniel hizo de no contaminarse con la comida del rey. Así nosotros podemos ver el pecado que está allá afuera. Nosotros podemos ver que viene el diablo a nosotros a través de ofertas. Y nosotros decidimos si las tomamos. Nosotros en nuestras manos está la decisión si nosotros las tomamos. Porque el pecado viene a nosotros. Pero nosotros somos los que decidimos en cometerlo. Nosotros somos los que decidimos en hacer eso. Y nosotros somos los que decidimos, porque no hay nadie, no es el hermano ni la hermana, sino que aquí es cada uno por su propia cuenta. Porque nosotros decidimos qué vemos con nuestros ojos. Porque allá afuera hay grandes demonios allá afuera que están atormentando a esta humanidad. Y nosotros decidimos si nosotros contaminamos nuestras vidas, si nosotros contaminamos nuestros ojos, nuestra vista, y nosotros miramos el pecado y nosotros tenemos que ver el pecado, pero no hacerlo. Nosotros vemos cómo el pecado está allá afuera, pero nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, dice su palabra. El Señor nos ha mandado a predicar este evangelio y a hacer una diferencia, marcar una diferencia en la vida de nosotros, para que cuando la gente que esté allá afuera mire nuestro testimonio, que ellos puedan ver el evangelio del Señor. ¿O qué testimonio es el que estamos dando allá afuera? ¿Acaso nos estamos contaminando nosotros también con la comida del rey? ¿Estamos nosotros gozando los deleites temporales sabiendo que son pecados y que los pecados no agradan a Dios? Y que con manchas y con arrugas en nuestras vestiduras nosotros no vamos a entrar al cielo. Porque las manchas y las arrugas en las vestiduras del cristiano son el pecado y la inmundicia. Eso es las manchas y las arrugas que están en las vestiduras.
Mas nosotros decidimos, cuando venimos al Señor y le damos nuestro corazón, Él nos limpia en su sangre. Y nosotros desde ese momento decidimos no contaminarnos con el pecado que está allá afuera. Nosotros decidimos y hacemos un cambio y decimos: hasta aquí, ya no más. Ya no sigo con esta vida de pecado. Ya no sigo con esta vida de dolor. Porque eso es lo único que el diablo le ofrece a uno. Le ofrece a uno un gozo temporario, un gozo que es pasajero, un gozo que dura unos 3-5 minutos, unas horas. Mas al rato nosotros sentimos un vacío en nuestro ser. Pero el único que puede llenar ese vacío es nuestro Señor Jesucristo. El único que puede romper esas cadenas es nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros decidimos: hasta aquí y ya no más. No me sigo contaminando con esto. Y dice que puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Ahí nosotros reflejamos, porque cuando nosotros nos guardamos en santidad, cuando nosotros nos guardamos en la palabra del Señor, el Señor va a poner gracia en nuestros ojos, así como Daniel, así como José cuando estuvo en Egipto. El Señor puso gracia ante los hombres. Con José estando en la cárcel, él era jefe de los prisioneros ahí. El Señor había puesto una gracia en él. ¿Acaso nosotros tenemos esa gracia con los que están allá afuera en el mundo? Tenemos una gracia nosotros con los jefes de los trabajos, con los maestros en la escuela. Estamos dando nosotros ese testimonio. Estamos guardando nosotros nuestras vidas íntegramente para poder llegar al cielo. Porque ¿cómo queremos que llegar al cielo, pero nuestras vestiduras están manchadas? Cuando nuestras vestiduras están llenas de pecado y de inmundicia. ¿Cómo decimos nosotros que vamos a llegar al cielo, pero si nuestras acciones no son las que tienen que ser? Cuando nuestras acciones no son las que Dios quiere. Cuando estamos viviendo en pecado y en inmundicia. Cuando nosotros estamos viviendo una doble vida. Aquí somos cristianos, pero allá afuera somos otra cosa. La gente mira, pero ellos no dicen: y es fulano de tal. Dicen: y es cristiano, dicen ellos. Por eso mucha gente no viene al camino del Señor, porque ellos miran el testimonio de uno. Miran cómo uno se comporta allá afuera. Miran cómo nos contaminamos muchos. Pero nosotros tenemos que ver y venir ante el Señor y decirle: cámbianos, Señor. Hasta aquí yo no sigo con esta vida. Yo ya estoy cansado de esta vida de inmundicia. Hasta aquí entrego mi vida para servirte a ti, Señor. Así como el Señor puso gracia en Daniel, el Señor tiene que poner esa gracia en nosotros. El Señor tiene que poner, y ahí nosotros reflejamos cómo somos, si nosotros somos verdaderamente hijos de Dios. En el versículo 10 dice: y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consistió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos, y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento y toda visión y sueño. Aquí nosotros vemos el don que el Señor había puesto en Daniel. Pero esto fue porque Daniel decidió
no contaminarse con la comida del rey. Así nosotros jóvenes nos tenemos que esforzar, porque el diablo nos va a ofrecer tentaciones, nos va a ofrecer de todo, nos va a ofrecer dinero, nos va a ofrecer honor, pero nosotros decidimos si nos contaminamos con ese pecado. Nosotros decidimos si nos contaminamos con esa inmundicia. Y el Señor, muchos le dicen, no está el pastor, no te ve, no está tu Padre. Pero el Padre que está allá arriba en los cielos, que todo lo ve, que todo lo escudriña hasta los pensamientos más íntimos del corazón, que escudriña los pensamientos del hombre. Y es el que nos va a juzgar un día. Ese es el que nos está viendo. Ese es al que más temor le tenemos que tener. No le tenemos que tener temor al ojo de aquí del hombre, sino que al ojo de Dios, que todo lo ve. Sino a ese ojo, que es el que algún día nos va a juzgar a nosotros por toda obra, sea buena o sea mala, dice su palabra. Y dice que Daniel les dio conocimiento e inteligencia en las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Así el Señor había puesto un don en Daniel, donde él entendía las visiones y los sueños. Así nosotros tenemos un don que el Señor nos ha dado a cada uno. Unos tienen el don de predicar, otros de cantar, de enseñar, de servir. Todo eso, todos tenemos un don, pero lo tenemos que ejercer. Porque nosotros decimos que el Señor que no nos ve y esto que el otro, que el pastor que no nos dan privilegio. Cuando nosotros el don el Señor ahí nos ha dado, el Señor nos ha dado un talento y nosotros decidimos ejercerlo. Nosotros decidimos si lo enterramos como hizo aquel siervo. Nosotros decidimos si lo multiplicamos en ayuno, en oración, porque esos dones se ejercen de rodillas. Esos dones se ejercen en búsqueda del Señor. Cuando nosotros despreciamos el pecado, cuando nosotros nos apartamos de la inmundicia, cuando nosotros nos apartamos de la contaminación que está allá afuera en el mundo, ahí es cuando nosotros vamos a ejercer ese don, ese talento que el Señor nos ha dado. Ese don que el Señor nos ha dado para que le alabemos, para que glorifiquemos su nombre. Aleluya. Aleluya. Y dice, si leemos más adelante en el capítulo 2, que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, y que dice que llamaron a los magos, a los astrólogos y a todos los grandes sabios, mas ninguno de ellos pudo interpretar el sueño. Mas cuando Daniel vino ante el Señor, lo primero que él hizo fue venir de rodillas. Lo primero que Daniel hizo, vino de rodillas a pedirle al Señor la interpretación del sueño. Ahí nosotros vemos esa búsqueda que tenía Daniel. Dice que él oraba 3 veces en el día. Ahí nosotros vemos la comunión que el Señor tenía, que Daniel tenía con el Señor. Ahí nosotros podemos ver cómo el Señor usó a Daniel para interpretar ese sueño. Y nosotros podemos ver que él había puesto gracia ante los hombres. Y si nosotros tenemos esa gracia de Dios, Él nos va a ayudar en nuestro caminar, en nuestro andar. Aunque hay veces que el ser humano se quiera desviar porque somos carne, somos polvo. Somos de esta tierra, del pecado somos concebidos. Pero cuando nosotros venimos al Señor, nosotros renunciamos a esa vida vieja. Nosotros renunciamos al pecado. Nosotros renunciamos a nuestra carne. Y es una lucha constante que hay entre la carne y el espíritu. La carne quiere el mundo, quiere esos deleites temporales, quiere gozar aquí, pero allá al final dicen que dejen su vida, que quieren gozar aquí, pero allá va a haber un lago ardiente. Allí eso es lo que les va a tocar. Pero el Señor nos da la oportunidad de venir ante sus manos. El Señor nos da la oportunidad y nos dice: ven, hijo mío, yo estoy con los brazos abiertos y te estoy esperando. Él es un Dios de misericordia y de amor, pero Él también es un Dios de fuego consumidor. Así que en nuestras manos está la decisión. Si nosotros decidimos renunciar al pecado, renunciar a la inmundicia y gozar del Señor, y nosotros sufrimos aquí en la tierra, pero allá en la Nueva Jerusalén tenemos un galardón, donde caminaremos en calles de oro y en mar de cristal, donde estaremos al lado del Señor Jesucristo.
Y nosotros, en nuestras manos está la decisión. Porque nosotros somos los que decidimos. No es nadie más. Porque aquí es por nuestra propia cuenta. No es el hermano que va a decidir por usted. No es la hermana. Es usted que va a tomar una decisión. Y va a tomar ese paso de fe. Y va a decir, estoy cansado de esta vida que llevo. Y hoy voy a tomar esta decisión y me rindo ante los pies del Señor. Me rindo ante esa cruz, ante el sacrificio que Él hizo en la cruz para salvarme a mí y a esta humanidad que está perdida. Pero yo en este momento decido dejar esta vida. Decido dejar el pecado y la inmundicia. Bendito Dios, aleluya. En Mateo capítulo 24, versículo 12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí nos dice la palabra del Señor que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Nos dice que el amor de muchos se enfriará. No, porque muchas veces algunos hermanos que van a predicar que no, que así estoy bien, es lo que dicen muchos, pero es porque ellos no quieren nada con Dios. Ellos no saben a lo que la vida de ellos lleva, a lo que la vida depravada de inmundicia y de pecado lleva. Ellos no saben que al final de la vida hay otra, que es la vida eterna. Y ahí nosotros decidimos ir al cielo o ir al infierno, porque no hay otro lugar, sino que solo esos dos. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si nosotros perseveramos en los caminos de Dios, si nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor y nosotros decimos, Señor, ayúdame, reconozco que soy un hombre, que soy pecador, Señor, y que yo solo no lo puedo hacer, mas si tú me ayudas yo voy a llegar. Por eso nosotros tenemos que decidir venir ante los pies del Señor, que nosotros sabiendo que somos pecadores, que nosotros no teníamos el perdón de los pecados, mas el Señor por ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, se entregó a sí mismo como oveja. Dice que cada cual agarró su camino, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, mas por sus llagas fuimos nosotros curados. Por ese sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario, nosotros tenemos la redención, tenemos la salvación. Y nosotros decidimos perseverar en los caminos del Señor. Porque hay muchos que hoy sí y mañana no. Dice que son como las ondas del mar, dice Santiago, que son de doble ánimo. Mas la palabra del Señor nos dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Que nosotros seamos de un solo parecer. Que nosotros tengamos la convicción en el Señor, tengamos puesta esa fe y esa confianza en el Señor, sabiendo que Él tiene misericordia para con el pecador, sabiendo que nosotros apartados de Él no somos nada, sabiendo que si nosotros nos esforzamos y nosotros nos rendimos ante Él, Él nos va a ayudar. Él va a curar las heridas del alma, porque nosotros sentimos ese vacío, sentimos cadenas que nos atan. Pero cuando nosotros venimos al Señor, Él rompe esas cadenas, Él sana al enfermo, Él liberta al cautivo, porque en Él está la palabra de la vida. Porque dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino a la vida eterna. Él es la vida. Porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Mas cuando venimos ante el Señor, Él nos da la vida. Él nos da una luz, Él nos da el entendimiento y nos abre los ojos. Estábamos ciegos, mas cuando nosotros venimos a Él, Él nos abre los ojos y nosotros podemos ver qué es lo que estamos haciendo mal. Nosotros miramos qué es lo que estamos haciendo mal. Y por eso el Señor es el que nos va a ayudar, porque nosotros apartados de Él nada somos. Nosotros solo somos pecadores que estábamos destinados para el infierno.
Pero por ese sacrificio que el Señor hizo, nosotros recibimos la salvación. Mas solo hay un requisito: que nosotros pongamos de nuestra parte, que nosotros perseveremos en el camino. Aunque sea duro, aunque vengan tormentas, vengan pruebas, va a venir críticas, van a venir de todo, no es color de rosa. Pero el Señor nos va a ayudar si nosotros ponemos nuestra mirada y confianza en Él, el blanco perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Porque si nosotros estamos mirando a la izquierda, a la derecha, nos podemos desviar. Porque como les decía, nosotros somos seres humanos, nosotros pecamos. Con ver, oír, con hablar pecamos. Pero el Señor nos tiene misericordia y Él nos ayuda a caminar en este camino. Y nosotros podemos ver cómo hizo con Daniel, que tuvo misericordia, tuvo gracia ante los hombres. Cómo levantó a Daniel, que era un joven, mas él decidió no contaminarse con la comida del rey. Así nosotros tenemos que decidir no contaminarnos con el pecado de allá afuera del mundo. Porque nosotros somos hombres, nos va a pegar alguna interesación, nos vamos a interesar. Pero nosotros tenemos que renunciar, le tenemos que decir no al pecado. Porque nosotros somos los que decidimos en pecar. El diablo nos pone las ofertas, pero nosotros decidimos si las agarramos o no. Nosotros decidimos. Y el Señor dice que Él nos ha dado espíritu de valor y no de cobardía. Él nos ha dado espíritu de dominio propio. Y por eso nosotros decidimos. Nosotros, a través de esa gracia que el Señor nos ha puesto, nosotros podemos ver que Daniel era un joven esforzado. Y así nosotros nos tenemos que esforzar en los caminos del Señor. Nosotros tenemos que decir: hasta aquí nos ha ayudado el Señor nos ha ayudado hasta el día de hoy, y por su gracia y por su misericordia nos va a seguir ayudando. Solo tenemos que poner nuestra confianza en el Señor y creer. En 1 Timoteo 2, versículo 8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que la mujer se atavíe de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a la mujer que profese piedad. Aquí nos dice el Señor cómo nosotros nos tenemos que caminar, cómo nosotros vamos a reflejar en nuestras vidas que somos cristianos. Dice que los hombres oren en todo lugar, que levanten manos santas, sin ira ni contienda. Porque nosotros somos hombres, nos enojamos, pero nosotros tenemos que tener esa mansedumbre. Tenemos que tener esa mansedumbre, ser mansos y humildes de corazón, así como lo fue el Señor Jesucristo, que Él es el mejor ejemplo que nosotros tenemos. Que Él caminó entre los hombres, pero Él no era hombre, sino que Él vino para hacer ese sacrificio en la cruz del Calvario, para salvarnos a nosotros que éramos pecadores, que estábamos perdidos. Por eso nosotros tenemos que darle gracias al Señor. Dice que oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, la mujer se atavíe de ropa decorosa, con pudor y modestia. Ahí nos habla también de la vestimenta que tiene que tener la mujer. Tiene que vestirse con pudor y modestia, no vestirse como el mundo. Porque nosotros no podemos cambiar a nadie tampoco. Al amigo que viene por primera vez, al hermano que ya viene por segunda vez, el Señor va a hacer ese cambio. El Señor es el que lo va a cambiar. Nosotros no podemos estar predicando de este altar solo para gritarle al hermano, al amigo que viene buscando una palabra de consuelo, al amigo que viene golpeado del mundo, que viene golpeado por los lazos de Satán. Nosotros tenemos que tener esa mansedumbre, más porque el Señor es quien nos va a cambiar a través de su palabra, a través de la lectura, de la oración. Nosotros vamos a ser abiertos nuestros ojos. No con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buena obra,
como corresponde a mujeres que profesen piedad. Así es, dice que tienen que tener buenas obras como mujeres que profesan piedad, porque profesan piedad y ellos tienen que demostrar a través de sus obras, a través de sus vestimentas, que se eche de ver que son cristianas. Porque nosotros no le podemos decir al amigo que se vista así y así porque viene por primera vez. Nosotros tenemos que tener esa sabiduría también como hablarle al amigo. No le podemos gritar aquí desde el altar y decirle que se arrepiente. Le tenemos que decir que se arrepiente de sus pecados, pero el Señor los va a ir cambiando. El Señor a través de la oración le va a abrir los entendimientos. A través de la lectura de la palabra le va a enseñar cómo vestirse, cómo comportarse. En el capítulo 3, versículo 2 dice de 1 Timoteo: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Aquí nos habla de cómo tiene que comportarse el hombre. Dice que sea marido de una sola mujer, que sea irreprensible. Irreprensible significa que no tenga alguna tacha, que no tenga algún motivo para ser reprendido. Ahí nosotros vemos cómo el hombre se tiene que comportar ante el mundo, cómo el hombre que profesa piedad, que predica el evangelio, se tiene que comportar. Marido de una sola mujer, sobrio, no dado al vino, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no pendenciero, no codicioso. Codicioso es que quiera lo que el otro tiene. Si el hermano tiene una camioneta que el Señor le ha dado, es a él. Y no sea que ahí quiera lo que quiere, porque el Señor es el que nos da cada uno. Porque el Señor nos da el pan de cada día y con eso tenemos que darle gracias. Porque Él nos da el respirar, porque el día de hoy amanecimos, más muchos han muerto. Mas nosotros no sabemos en qué momento podemos morir. Nosotros no sabemos ni la hora ni el día en que el Señor va a venir. Son los dos momentos precisos, son los dos eventos que nosotros como cristianos tenemos que estar esperando: la venida del Señor o la muerte. Porque nosotros no sabemos cómo vamos a morir. Nosotros no sabemos si saliendo de esa puerta nosotros vamos a morir. Pero también dice que ni los ángeles que están en el cielo saben el día ni la hora en que el Señor va a venir. Por eso nosotros tenemos que estar listos con nuestras vestiduras limpias, blancas, resplandecientes. Dice que esas vestiduras son las buenas obras del cristiano. Y eso es lo que nosotros tenemos que reflejar allá afuera en el mundo. Que miren el testimonio que nosotros damos. Porque predicamos la palabra, pero nosotros no enseñamos cómo vivir. Nos comportamos de una manera diferente de cómo hablamos aquí. Nosotros no nos tenemos que mezclar con el pueblo pagano, así como lo hizo Israel. Nosotros tenemos que marcar una diferencia. Enseñarle al mundo que nosotros estamos aquí, pero nosotros no somos de aquí, sino que somos del reino de los cielos. Enseñarle que somos hijos de Dios lavados por su sangre y que algún día cuando Él venga a recoger a su iglesia nos vamos a ir con Él. Pero eso solo va a ser si nosotros nos comportamos de la manera que Él nos indica, si nosotros caminamos firmemente en el camino que el Señor nos ha dado, si nosotros caminamos en ese camino recto que Él nos ha puesto, sin tropezar, sin ver al que está a la par, sino que fijándonos en nuestro camino. Aleluya. Gloria a Dios. En el versículo 6 del capítulo 4 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas,
ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y la vida venidera es cuando nosotros morimos. Cuando nosotros morimos, hasta ahí llega el cuerpo, pero la alma es la que va a ir ante el Señor, porque este cuerpo es polvo. Del polvo vino y al polvo volverá, dijo el proverbista. Mas la alma es la que va a ir, el espíritu va a volver a Dios quien lo dio, y Él nos va a juzgar según nuestras obras, sean buenas o sean malas. Por eso nosotros tenemos que caminar recto en el evangelio, desechando las fábulas profanas y de viejas. Dice que las fábulas profanas, porque hoy en día muchas sectas satánicas que dicen que son cristianas, dicen que ellos son cristianos y que van al cielo, mas ellos no reflejan que son cristianos, mas sus vestiduras, su comportamiento no reflejan que son cristianos. Cómo hablan, en la manera de caminar, en todo. Ellos enseñan que ellos no han nacido de nuevo, porque cuando nosotros venimos al Señor, nosotros somos hechos nueva criatura, y nosotros cuando somos hechos nueva criatura, no vamos a seguir siendo el mismo viejo hombre que antes andaba chismoso, era borracho, era mujeriego. Nosotros vamos a cambiar, pero según la gracia del Señor, Él nos va a ir cambiando cada día a través de la lectura de la palabra y la oración. Porque hoy muchos vientos dice que hay doctrinas de demonios y espíritus engañadores. El versículo 1 del capítulo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellas los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahí nos habla que hay espíritus engañadores y doctrinas de demonios, porque van a venir falsos profetas. El Señor nos dijo que nos mandaba como ovejas entre lobos, y nosotros tenemos que reflejar eso. Tenemos que reflejar la mansedumbre que tienen las ovejas. El Señor nos dejó eso de ejemplo, que nosotros somos ovejas. Pero no, hoy en día hay muchos cabros en las iglesias que dicen que son cristianos, pero su manera de andar, cómo se comportan, no lo demuestra. Cómo ellos se comportan no demuestra lo que ellos dicen. Dice que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Por la hipocresía de mentirosos, dice que por la hipocresía de ellos, muchos, dice en el libro de Mateo 24, que aún si fuera posible hasta los escogidos engañarán. Dice que participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Por eso nosotros tenemos que leer la Biblia, tenemos que escudriñar la palabra, para que cuando un predicador se pare en este púlpito y hable, nosotros estamos conscientes de lo que dice la palabra, que nosotros no a todo le digamos amén, sino que nosotros leamos la Biblia y que a través de la Biblia nosotros podemos decir amén. Nosotros podemos estar de acuerdo en lo que se predica aquí, porque no cualquiera que dice ser cristiano es cristiano, porque cualquiera puede venir a decir aquí que es cristiano, pero sus obras no lo demuestran, sus hechos no lo demuestran. Pero es por la hipocresía de muchos mentirosos que aún muchas almas que andan perdidas en el mundo no vienen al Señor, no vienen al Evangelio por la hipocresía de ellos. Miran los grandes milagros y todo, pero ellos miran el testimonio también. Ellos miran cómo hablan aquí, pero miran el testimonio de ellos también. Y cómo ellos hablan de bonito y todo, pero es a través de la palabra que el Señor nos va a hablar. Es a través de la palabra que nosotros nos tenemos que guiar y nosotros podamos decir amén.
pero conforme a lo que dice la palabra. Porque nosotros no podemos asegurar cualquier cosa si no está aquí en la palabra. Dice que tenemos que desechar las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y la venidera. Hay promesa en la piedad, que nosotros tenemos que ejercer la piedad. Nosotros nos tenemos que ejercitar en la piedad. Nosotros tenemos que leer esta escritura para no ser engañados por cualquier mentiroso, por cualquier falso profeta, por cualquier falso maestro. Por eso nosotros tenemos que estar sabidos de lo que dice la palabra, para no poder caer en tentación, para no caer en la contaminación del mundo, para no caer en pecado, para no caer en cosas vergonzosas, porque aún el Señor dice que los entregó a pasiones vergonzosas, pero esto fue a causa de sus pecados, a causa de que ellos no quisieron aceptar al Señor, a causa de que el Señor los ha estado esperando con los brazos abiertos, mas no quieren venir a Él, porque el Señor es paciente para con todos. En Hebreos 12, versículo 1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Aquí nos habla del sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Nos habla que nosotros, teniendo gran nube de testigos alrededor, que los testigos puedan hablar, que el que está allá afuera en el mundo pueda decir: Él es verdaderamente hijo de Dios. Él es un cristiano adentro y afuera de la iglesia. Que nosotros, a través del testimonio, que nosotros profesamos piedad, que nosotros la vivamos, que nosotros no solo prediquemos la palabra y la leamos, sino que nosotros vivamos la palabra que nosotros damos. Que nosotros vivamos esta palabra, poniendo los ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí nosotros vemos cómo el Señor sufrió en la cruz del Calvario. Él no teniendo nada, no teniendo ningún pecado, sino que Él solo vino a hacer ese sacrificio por ti y por mí, mi amigo. Por ti que estás en pecado, que estás en inmundicia, que estás caminando en esos caminos de oscuridad. Caminas pero no sabes por dónde vas, sino que por eso nosotros tenemos que ver, porque en la luz del Señor las tinieblas son aclaradas y nosotros vemos el camino de Dios. Nosotros que ahora estamos en el Evangelio vemos el camino de Dios por donde caminar, poniendo los ojos en el Señor Jesús, sabiendo que Él fue el que murió en la cruz del Calvario por nosotros. No fue el hermano, no fue la hermana que murió en la cruz por nosotros, sino que fue el Señor Jesús. Nosotros no tenemos que ver a la izquierda ni a la derecha, ni al hermano ni a la hermana, sino que nosotros preocuparnos por nuestra salvación, sabiendo que Él murió en la cruz del Calvario por nosotros y por los otros también que andan perdidos en los vicios, en las drogas, en el alcohol. Tener esa misericordia por ellos, sabiendo que el Señor no murió solo por nosotros, sino que por ellos también, para que ellos algún día que estuvieran en la promesa del Señor, para que ellos estuvieran aquí también alabando y glorificando su santo y bendito nombre. Dice: porque aún no habrá resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Considerad aquel que sufrió contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo
no se canse hasta desmayar. Nosotros viendo el blanco y perfecto que es Cristo, nosotros viendo que Él hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que habita en ellos, sabiendo que Él murió en la cruz del Calvario sin tener pecado alguno, sabiendo que Él murió por el pecador, porque nosotros todos aquí somos pecadores, nadie es perfecto, sino solo el Señor Jesucristo, que Él murió en la cruz del Calvario para darnos esa salvación a nosotros, porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, mas cuando vinimos al Señor, nuestros ojos fueron abiertos y nosotros pudimos ver la palabra del Señor, y por eso es que nosotros estamos aquí el día de hoy.